Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Bienvenidos a una introduccióncita fuerte y amable desde la física. ¿Cómo funciona la prótesis biónica? ¿Cómo funciona realmente a nivel físico y electrónico? A nivel mecánico, tanto electrónico como mecánico. Entonces tenemos sensores mioeléctricos. Mioeléctricos, unos sensores mioeléctricos, sí. Donde está la física incluida en el músculo y tiene electricidad. Se llaman, cuando hay física con músculos y electricidad, lo vamos a llamar sensores mioeléctricos. Claro, los músculos humanos funcionan con pequeños generadores eléctricos, biológicos. ¿Qué ocurre? Físicamente, cuando el cerebro envía una orden, las neuronas motoras generan un potencial de acción que llega al músculo. Ese músculo se activa y produce una señal eléctrica superficial, conocida como EMG, electromiografía. Electromiografía. ¿Qué? Que es una magnitud típica entre 50 voltios y 2 megavoltios. Frecuencia entre 20 Hz y 500 Hz. Entre 20 y 500 Hz. Frecuencia entre 20 y 500 Hz. Son señales muy débiles y ruidosas, por eso se usan entonces electrodos de superficie. Estos electrodos de superficie detectan las diferencias de potencial en la piel. Electrodos de la superficie en la piel van a tener entonces los electrodos. Van a tener los amplificadores. Los amplificadores suben la señal hasta niveles útiles, niveles de 0,5 vatios. Amplificadores que suben niveles de 0,5 vatios. ¿A cuánto? A 5 vatios. ¿Voltios o vatios? Voltios. Filtros. Entonces tenemos electrodos en la superficie. Amplificadores que suben niveles. Filtros que eliminan ruidos. Que mide el sensor mioeléctrico. Son sensores llamados mioeléctricos. Con la magnitud que van desde 50 voltios a 2 megavoltios o vatios, con una frecuencia de 20 MHz, con una frecuencia de 20 Hz hasta 500 frecuencias, con magnitudes con frecuencias entre 20 y 500 Hz. En la superficie, electrodos amplificadores ahí abajo para subir voltios, filtros que eliminan ruido o movimiento. ¿Qué mide el sensor electrónico? ¿Qué mide ese sensor eléctrico? O ese sensor llamado mioeléctrico. Mide las variaciones de los voltajes. A ver, voltajes. Están volteando. Tienen voltajes generados por la contracción muscular. Contracción muscular genera variaciones de voltaje. Es que una contracción muscular genera variación de voltajes. Es como escuchar la electricidad del músculo. Es como escuchar la electricidad del músculo. ¿Cómo se usa esa señal en las prótesis? Físicamente, se convierte entonces en voltaje de músculo más señal, más control digital. Control. Voltaje de músculo, señal, control digital. El músculo genera microvoltios. Entonces sí son voltios, no vatios, sino voltios. El músculo genera microvoltios. No microvoltios, no, vatios, no, microvoltios. El sensor los amplifica, el sensor de microvoltios. El microcontrolador lee el voltaje. Y como lee, entonces interpreta la fuerza del músculo como con una orden de movimiento. Programación. Como la prótesis entiende tu intención. Una vez la señal mioeléctrica está limpia. Una vez la señal está limpia, entra en la parte electrónica. Entra en el software. El control se divide en 3. 1. Adquisición de señal. Se usa ADC. Convertidor analógico.
adquisición de señal. Entonces, la señal. Primero tenemos el ADC, convertidor analógico. De analógico se pasa a digital. Un convertidor de analógico a digital. 2. Filtros digitales. Tenemos filtro llamados bandpass. De 20 Hz a 450 Hz. Llamados también Butterworth. Butterworth son filtros. Se llaman bandpass. Bandpass. Son filtros digitales como el bandpass. 20 Hz o 450 Hz. El bandpass es un filtro que lee Hz de 20 a 450 Hz. Y tenemos una normalización de la amplitud. ¿Me entendés? Que primero se leen microvoltios. Después hay un amplificador. Después se normaliza la amplitud de amplitudes. Entonces el objetivo es obtener mayor número estable de nivel de contracciones entre 0 y 100. O también tenemos la interpretación. Aquí la física eléctrica se convierte en comandos físicos. Aquí la física eléctrica se convierte en comandos físicos. Aquí la física eléctrica se convierte en comandos físicos para motores. Es que le vas a meter física. Comandos físicos para los motores. Entonces, métodos de control. Control para comandos para motores. Control proporcional. Más contracción. Más voltaje. Entre más contracción, más voltaje. Más fuerza del motor. Más fuerza del motor. Como un acelerador del carro. Sí, hay un acelerador. ¿Por qué? Porque hay más contracción. Hay más voltaje. Más fuerza del motor. Sí. Luego llega la Machine Learning con una clasificación. El sistema aprende diferentes gestos. Vamos a aprender gestos de abrir, cerrar, punzar, agarrar. Vamos a aprender algoritmos como el CVM, Random Forest, el CNN. Control de motores. La prótesis usa motores tipo DC, motores servomotores, motores brushless, y la programación es enviada PWM, Pulse Weighted Modulation, para controlar la velocidad de los pulsos. Hay un control para posición precisa. Entonces tenemos que hay una señal que la recibe el controlador, emite una corriente motora. Mírame lo que es esto. Hay una señal, hay un controlador que recibe la señal y la transforma en corriente motora y se genera el movimiento. Entonces estás hablando de una prótesis biónica, donde la física actúa como una mecánica y se necesitan unos materiales. En la biomecánica, mira que la prótesis debe replicar grados de libertad del brazo. Grados de libertad. Debe replicar la fuerza mediante torques de giro. También la cinemática humana. 3,5. Ejemplo para una mano. Una flexión de dedos, 5 actuadores y un cableado. Flexión de dedos. Abducción del pulgar. Rotación de muñeca. Materiales. Se buscan ligerezas y resistencias. ¿Qué materiales puedes estar usando? Que es que el carbono. Carbono. Titanio. Aluminio aeronáutico. Nylon impreso en 3D. Nylon impreso en 3D. Propiedades físicas que deben tener. Módulo de Young. Hazme el favor. Investiga las propiedades físicas de módulo de Young. Resistencia a la fatiga. Módulo de Young, resistencia a la fatiga. Peso específico. Amortiguación de la vibración. Mira tan bonito las propiedades físicas como es el módulo de Young, hablando de la rigidez. Gracias Young, muy joven. Módulo de Young, rigidez, resistencia a la fatiga. Resistencia. Peso específico. Amortiguación de la vibración. Transmisión del movimiento. 3 sistemas de transmisión de movimiento. Motor dentro del dedo.
Déjanos ver el motor interno del dedo. Motor interno del dedo se llama movimiento preciso, motor directo. Tenemos tendones. Déjanos ver cables de Kevlar o cables de acero que imitan los tendones. Entonces tienes que meter un motor en el dedo, algo que imite lo que son los tendones con cables, como si fueran tendones. Tenemos engranajes reductores, llamados helicoidales, llamados planetarios. Helicoidales. También manejamos el tema de la energía. Usualmente usamos una batería llamada LiPo de 7 voltios. Tiene una autonomía de 4 horas, 10 horas. Tiene un control del consumo. Toca leer la ley de Joules y la eficiencia del motor. Resumen, un músculo produce electricidad. Sensores la van a estar midiendo. Microcontroladores estarán interpretando. Motores convierten electricidad en movimiento. Estructura mecánica transmite finalmente el movimiento. ¿Cómo se construye un sensor mioeléctrico? ¿Cómo programar prototipo? Con Arduino. ¿Cómo diseñar dedos, engranajes y articulaciones en 3D? ¿Cómo sería un esquema completo de prótesis para imprimir? ¡Wow! ¿Cómo se construye un sensor mioeléctrico? Mioeléctrico. ¿Estás pensando en construir sensores eléctricos caseros? ¿Cómo programar un prototipo de Arduino con Arduino o ESP32? ¿Cómo diseñar dedos, engranajes o articulaciones en 3D? ¿Cómo sería un esquema completo? Prótesis. Para imprimir prótesis. Tema de imprimir prótesis. Puede ser interesante. También el tema es cómo construir sensores mioeléctricos. ¿Cómo sería un esquema completo de prótesis? Esquema de prótesis para imprimir bueno, eso es por una parte interesante, pero la parte de la física es lo que nos compete. Entonces, que si te interesa que son los sensores eléctricos, que si por favor potencial de acción en la señal eléctrica superficial llamada electromiografía, con una magnitud de cuando hay 50 o cuando hay 2 megavoltios, con una frecuencia de 20 Hz o 500 Hz. Entonces, hombre, ¿dónde vas a poner los electrodos en la superficie? Siendo que los electrodos en la superficie. ¿Cómo se te ocurre poner electrodos en la superficie? Los electrodos en la superficie, pues sí, son dispositivos que se van a colocar en la piel para registrar una actividad eléctrica del cuerpo. ¿Qué es lo que se ponen para detectar actividad eléctrica en el cuerpo? Se van a colocar electrodos, ya sea para temas del corazón, para temas de músculos o temas de los nervios. Se adhieren a la piel y se utilizan para diagnósticos como lo es la electromiografía, tratamientos también como la electroestimulación, temas de dolor, temas de rehabilitación y pruebas de rendimiento. Tenemos electromiografía, miografía. Se colocan sobre los músculos esos electrodos para registrar su actividad eléctrica y ayudar a diagnosticar trastornos nerviosos, trastornos musculares, evaluar la debilidad, evaluar el dolor muscular. Tengo un dolor muscular. Perfecto, venga, le ponemos un electrodo para que entonces evalúe sus trastornos musculares. Sí, van a estar evaluando el dolor muscular. Tenemos electrocardiograma. Los electrodos se van a colocar en la superficie más grande,
se utilizan para registrar la actividad eléctrica del corazón. Evaluación de los movimientos. En fisioterapia, permiten un análisis objetivo de cómo los músculos se activan durante un ejercicio. Pueden detectar fallos. Déjanos ver los fallos en el movimiento. Hay una llamada electroestimulación muscular. Electroestimulación. Se utiliza para estimular los músculos, lo que pueda ser útil para la rehabilitación, el entrenamiento deportivo, el tratamiento de contracturas musculares. Estás hablando de contractura muscular. Para eso, contractura. Para eso se utilizan los electrodos para estimular los músculos, electroestimulación muscular. Que si necesitas una terapia de electroestimulación nerviosa, transcutánea, se emplean para aliviar el dolor y enviar impulsos eléctricos a través de la piel. ¿Qué te parece que es a través de la piel que se envían esos impulsos eléctricos? Características: no son invasivos, a diferencia de los electrodos de aguja, que sí que están metidos en una aguja, que cómo va a ser. Los electrodos de la superficie se aplican externamente sobre la piel y no requieren inserción alguna. Tenemos materiales, pueden ser desechables, pueden estar reutilizables. Desechables, reutilizables, perfecto, hechos de materiales como es el acero inoxidable, hecho también de plata y requiere gel conductora, requiere la cinta adhesiva. ¿Qué más tenemos por ahí entonces que son en una superficie adhesiva y conductora? Le meten entonces materiales como acero inoxidable o plata o gel conductora. Hay una colocación, la ubicación correcta es fundamental. Se deben colocar sobre las zonas musculares deseadas, evitando prominencia ósea. Evitando prominencias óseas, articulaciones y áreas con mucho vello. Tipos comunes de electrodos: disco o anillo. Electrodos de disco utilizados en pruebas de conducción nerviosa. Utilizados en pruebas de conducción nerviosa, los que son tipo anillo o discos. Pruebas de conducción nerviosa. Adhesivos suelen ser un solo uso y vienen con una capa conductora. O si es para el pH. Los electrodos de superficie plana son un ejemplo de la química analítica utilizados para medir el pH en muestras sólidas y semisólidas como el queso, como el tema de la carne. Los electrodos puestos en la superficie son sensores no invasivos que se adhieren a la piel para medir, para aplicar actividades eléctricas en el tejido subyacente, principalmente en aplicaciones médicas, principalmente en fisioterapia. Los electrodos de superficie se utilizan en áreas como el diagnóstico médico, registran señales eléctricas de los cuerpos para evaluar la función del músculo, la función del nervio. Entonces, la electrocardiografía, para registrar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, la electromiografía, para analizar la actividad eléctrica de los músculos y detectar dolencias neuromusculares. Ahora, electrocefalograma. Céfalo. Aunque a veces se usan electrodos de aguja, los que son puestos en la superficie también pueden emplearse para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Tenemos fisioterapia, tenemos rehabilitación, perfecto, se usan entonces en la electroestimulación muscular, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, llamados TENS, para tratar contracturas, aumenta la fuerza muscular, tratar el dolor y ayudar a la rehabilitación. Tenemos el control de las prótesis. Son el estándar actual para registrar información motora. ¿Cómo está esa información motora muscular? ¿Cómo está ese control de la prótesis mioeléctrica? Prótesis mioeléctrica, sí. Tenemos una investigación, también existen electrodos de superficies con otros fines, como lo es la medición del pH de superficies planas, en laboratorios, mediciones en diversos materiales, en la industria.
¿Cuál es el principio de los funcionamientos? El principio básico de un electrodo de superficie es convertir la corriente iónica natural del cuerpo en corriente eléctrica medible. Corriente iónica natural. Oye, ¿cómo está tu corriente iónica natural? Para convertirla en corriente eléctrica medible por un instrumento, esto se logra mediante un gel conductor. ¿En serio? Por medio de un gel, sí. Son electrodos médicos que reducen la impedancia y facilita la transferencia de señales eléctricas a través de la interfaz entre la piel y el electrodo. Hay una interfaz entre la piel y el electrodo. Entonces hay una transferencia de señales eléctricas. Entonces, que reduce la impedancia y facilita. ¿Qué es la impedancia? Impedancia. La Z es la oposición total de un circuito de corriente alterna. La impedancia, lo que se opone al circuito de corriente eléctrico. Al paso de la corriente, combinando la resistencia y la reactancia. Se mide entonces en ohmios. Ohmios. Se calcula como la suma vectorial de la resistencia. La suma vectorial de la resistencia, la suma vectorial de la reactancia, utilizando números complejos para representar su magnitud y su desfase en el tiempo. La impedancia es crucial en circuitos de corriente alterna, porque afecta la corriente que fluye y el desfase entre el voltaje y la corriente, siendo que la resistencia se opone por igual a la corriente continua. Esa resistencia que se opone siempre a la corriente continua y a la corriente alterna, mientras que la reactancia solo se opone a la corriente alterna. Ok, estás muy reactante. Tienes mucha reactancia que solo te opones a la corriente alterna, pero no te opones a la corriente continua. Ah, bueno. Es que la impedancia es la que se opone en un circuito de corriente alterna al paso de la corriente combinando. Entonces la impedancia es la oposición en un circuito que combina resistencia, que combina reactancia. Entonces que tu impedancia se opone al circuito de corriente alterna, tienes mucha reactancia, tienes mucha impedancia, muy pedante, impedancia, impedancia, pedante. Se opone al circuito eléctrico. Y combina resistencia y reactancia. Se miden ohmios. Se calcula como la suma vectorial de la resistencia y la reactancia, utilizando números complejos para representar el magnitud y el desfase del tiempo. La impedancia es crucial en circuitos corriente alterna, porque afecta la corriente que fluye y el desfase entre el voltaje. Estás impidiendo el voltaje y la corriente, siendo que la resistencia se opone por igual a la corriente continua y alterna, mientras que la reactancia, ohmios. Ahí viene este que se creyó ohmio, oponiéndose a la corriente que fluye con voltaje y corriente. Ohmio. Voltaje.
corriente. Resistencia, la oposición al flujo de corriente, que es igual corriente continua o corriente alterna, se mide en ohmios y no provoca desfases. Voltaje y corriente sin desfases. Reactancia, la oposición al flujo de corriente alterna, que es causada por capacitores, reactancia capacitativa, y los inductores, reactancia inductiva. La reactancia es la oposición al flujo de corriente alterna. El flujo de corriente alterna, que es causado por capacitores y inductores. Entonces, reactancia capacitiva, reactancia inductiva. Reactancia capacitiva, oposición al pago de corriente debido a un capacitor. Reactancia inductiva, oposición al paso debido a un inductor. Cálculo, se calcula dividiendo el voltaje entre la corriente de un circuito. Vamos a calcular el voltaje en la corriente del circuito. Ok, vamos a calcular la corriente. Vamos a calcular corriente del circuito para ver la magia. El valor de la impedancia puede cambiar con la frecuencia de la corriente alterna. Se representa como un número complejo donde la parte real es la resistencia. Parte real resistencia es la parte imaginaria. Parte imaginaria es la reactancia. Entonces, parte real resistencia. Parte imaginaria reactancia. Parte real resistencia y reactancia. Relación voltaje. La impedancia determina no solo la magnitud de la corriente, inversamente proporcional, pero está determinando la magnitud, sino también el desfase. Se ha desfasado el voltaje y la corriente. Oye, es que se ha desfasado. Siente. Porque está así. La impedancia determina magnitud de la corriente. ¿Por qué tan impedante? Determina la magnitud de la corriente. Aplicaciones es fundamental para el diseño y análisis de circuitos, como un sistema de audio, amplificador. Otros componentes electrónicos. Bueno, la medida de la oposición del flujo de corriente eléctrica alterna. ¿Dónde está ese flujo de corriente eléctrica alterna? A diferencia de la resistencia, que solo se opone a la corriente continua, la impedancia es un concepto más amplio, que tiene en cuenta otros dos factores que surgen a través con corriente alterna: la inductancia y la capacitancia. Inductancia. Bien, la inductancia. Inductancia. La capadocia. La inductancia. Y la capacitancia. Métele a la capacitancia. Capacitán. Pero la impedancia se pone en el circuito eléctrico reactancial, que solo se pone a diferencia del circuito eléctrico reactante, que solo te opone a la corriente alterna y no a la corriente continua. Hay una resistencia. La resistencia se opone básicamente al flujo de corriente, que convierte la energía eléctrica en calor. Reactancia. Oposición al cambio de corriente o voltaje debido a campos magnéticos, campos eléctricos. Entonces la reactancia se opone
al voltaje debido a campos magnéticos. Se opone al campo magnético. Capacitancia. Se opone la posición del campo corriente posición al voltaje debido a campos y campos eléctricos, debido a que se opone a campos eléctricos. Pone el campo magnético. Se opone eléctrico. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fórmula tenemos por aquí? La impedancia se puede expresar matemáticamente ZRX. Z, impedancia, ohmios. Resistencia a ohmios, la reactancia, la suma de la reactancia inductiva. Reactancia capacitiva, medida de ohmios J. Para calcular la magnitud de la impedancia en un circuito que contiene resistencias e inductores, condensadores. ZBR2, XL, XE2, donde XL. Aplicaciones. La impedancia es un concepto fundamental de muchos campos. El audio es crucial para conectar correctamente altavoces, auriculares, amplificadores. ¿Cómo funciona el amplificador? Bueno, asegurando una transferencia de potencia eficiente y evitando daños. Una baja impedancia permite que pase más corriente con el mismo voltaje. Necesitamos que pase más corriente con el mismo voltaje. ¿Qué hacemos? Misma corriente. ¿Qué hacemos? Entonces, la medicina se usa para medir la impedancia eléctrica de los tejidos biológicos para evaluar la composición y detectar cambios fisiológicos. Entonces, la impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica. La impedancia. Danos más. ¿Qué pasa si la impedancia del altavoz no coincide con el amplificador? Dame un ejemplo de la impedancia en un circuito. Hablamos de la impedancia acústica, la impedancia eléctrica. Pues las impedancias en un altavoz, impedancias en el amplificador. Al hacer coincidir la impedancia en altavoz y amplificador es crucial para un rendimiento óptimo. Si la impedancia no coincide, se pueden producir problemas de calidad del sonido e incluso daños permanentes en los componentes, dependiendo de si la impedancia del altavoz es mayor o menor que la recomendación del amplificador. Altavoz con impedancias, riesgo de daño del amplificador. Una impedancia más baja, por favor. Un altavoz de 4 ohmios en un amplificador diseñado para 8 ohmios. Métele una impedancia de ohmios. Eléctrica en ohmios. En ohmios. El amplificador puede apagarse intermitentemente para protegerse si se sobrecalienta. Posible distorsión. El sonido puede distorsionarse a volúmenes altos. Altavoz con impedancia en el amplificador. Pérdida de potencia. Una impedancia más alta de 8 ohmios en un amplificador diseñado solo para 4. Limita entonces la cantidad de corriente que fluye. Esto resulta en un volumen máximo más bajo y menor eficiencia energética. Y una menor eficiencia energética, pero hay menores eficiencias, debe haber mayor eficiencia. Sonido débil. Entonces el altavoz puede sonar débil porque el amplificador no puede suministrar suficiente voltaje. ¿Qué pasa con el amplificador que suministre usted? Debe suministrar voltaje para alcanzar todo el volumen
para el que el altavoz está clasificado. Entonces, que si vas a combinar el altavoz con ¿qué? Con el amplificador trabaja menos, por lo que el riesgo de sobrecalentamiento del amplificador es mínimo. A lo bien que un amplificador trabaja menos. Bueno, recomendaciones. Siempre revise que la impedancia de salida recomendada por el fabricante del amplificador y la impedancia nominal de altavoz. Coincidencia. Para un rendimiento óptimo, la máxima transferencia de potencia. ¿Cómo está esa transferencia de potencia? La impedancia en altavoces debe coincidir con la impedancia de salida del amplificador. Wow. ¿Cómo está esa transferencia de potencia? Potencia. Esa potencia, esa transferencia de potencia. Transferencia de potencia. La impedancia de altavoz debe coincidir con la impedancia de salida de voz del amplificador. Debe coincidir con la amplificador. Amplificador trabaja menos. Pero ¿qué vamos a hacer si es el amplificador el que trabaja menos? Hay una margen. Es preferible usar altavoces con una impedancia ligeramente superior. El altavoz es mejor que tengas una impedancia superior a la mínima especificada por el amplificador antes que una inferior. Entonces la impedancia del altavoz debe ser superior. Entonces, la impedancia del altavoz debe ser superior. Sí, claro. Para más detalles de la impedancia, puede consultar guías. ¿Qué pasa con tu impedancia? Homios. Se opone al circuito de voltaje. Homio. Io. Punto io. Que se opone al circuito de voltaje. Tienes mucha impedancia. Se está impidiendo al campo magnético meter inductancia. Se está impidiendo si se opone el campo eléctrico. La diferencia, la reactancia, se opone a la corriente alterna. Ohmios. Necesitamos que pase más voltaje, más, con la misma corriente. Métele más. Shh. Hey.
pasa contigo? Dele más. Necesitamos que pase más voltaje con la misma corriente. Bueno.